Hola y bienvenidos a otro capítulo más de nuestro curso de Excel básico. En esta oportunidad revisaremos las herramientas para el manejo de listas y bases de datos. Te invito a ver este video e incrementes un nivel más en el manejo del Excel. Comencemos. Empecemos revisando la diferencia entre listas y bases de datos. Las listas de datos tendrán poca información, será un simple registro de datos y la información puede variar. Por su parte, las bases de datos tendrán gran cantidad de información y a medida que los registros vayan incrementándose, resultará muy difícil comprender los datos, realizar búsquedas y obtener su conjunto de datos, por lo cual los datos deberán estar organizados con estándares o reglas de registro. Y los datos no se pueden modificar o para hacerlo se necesita una justificación. Revisemos los aspectos más importantes para administrar una base de datos. Hay que tomar en cuenta que las columnas son variables y las filas son observaciones, y en la primera fila deberá constar el encabezado de la variable, identificar las principales variables que se van a utilizar, establecer aspectos técnicos para el ingreso de datos, esto principalmente para las variables numéricas que deben tener números y las variables categóricas deberán tener letras. Podrá darse el caso que existan letras y números, pero el control será un poco más complicado. Desagregar las variables lo más que se pueda, utilizar una hoja de Excel exclusiva para el ingreso de datos y evitar tener variables obtenidas a partir de cálculos con otras variables. Si tenemos celdas con fórmula, es importante que la misma fórmula recorra toda la columna o toda la fila. Tenemos errores frecuentes en el manejo de bases de datos, las cuales son desagregar información en matrices por años o variables, es decir, manejar información relacionada en hojas o en diferentes archivos. Añadir información en colores, y aquí hago hincapié ya que no se puede representar datos e información mediante colores. Si necesitamos agregar información, es necesario que se agregue otra columna creando una nueva variable. No hacer copias de seguridad y combinar celdas. Administrar bien una base de datos nos ayudará a obtener resultados con mayor facilidad. En tu puesto de trabajo, evita cometer estos errores frecuentes, que de seguro a tus compañeros les causarás un dolor de cabeza. Y demuestra aptitud en el manejo de bases de datos en Excel. Revisemos uno de los aspectos más importantes en el manejo de listas o bases de datos, que es ordenar nuestra información. Para ello nos vamos a la pestaña de datos y tendremos las opciones rápidas de ordenar de menor a mayor y ordenar de mayor a menor. Si desea ordenar de menor a mayor la información de sucursales, bastará con dar un clic en el encabezado y seleccionar la opción. Y todos los datos de mi tabla se van a ordenar en función a la sucursal. Para comprobarlo, vamos a poner un control Z. Y podemos ver que al momento de ordenar, afectamos a toda nuestra tabla. En el caso de fechas, funciona de la misma manera. Podremos ordenar de la más antigua a la más reciente y viceversa. Para el ejemplo vamos a ordenar de la más reciente a la más antigua. Y nuestros datos están ordenados en función a la fecha. Un aspecto a considerar es que si yo selecciono una columna y pongo ordenar, me saldrá una advertencia y me preguntará qué deseo hacer, ampliar la selección o continuar con la selección actual. Si escogemos continuar con la selección actual, únicamente organizaremos la columna que hemos seleccionado y las demás columnas se mantendrán fijas. Y si teníamos información relacionada, esta se va a mezclar y perderemos toda la información. Por eso, ante estos casos, la recomendación es ampliar la selección, para que la información relacionada entre filas no se distorsione. Así como podemos ordenar de menor a mayor por antigüedad o por orden alfabético, podemos personalizar la forma en que queremos organizar nuestros datos. Al momento de dar clic en la opción de ordenar, nos aparecerá la siguiente pestaña y podemos observar que mis datos tienen encabezados está activo,
es decir, al momento de ordenar, no va a tomar en cuenta la primera fila. Y también tenemos opciones de selección, que son ordenar por, y podemos escoger la columna correspondiente. Ordenar según valores de celda, color de fuente o icono de formato condicional. En este caso será valores de celda. Y tenemos la opción de orden, en la cual escogeremos lista personalizada. Podremos seleccionar algunas de las ya existentes o escribir una nueva lista. Para el ejemplo, vamos a crear una nueva lista ordenando nuestras sucursales en el siguiente orden. La sucursal 1, 4, 2 y 3. Ponemos agregar y podemos ver que se ha creado una nueva lista. Aceptar y confirmamos. Revisemos la información obtenida y efectivamente después de la sucursal 1 viene la sucursal 4. Como recomendación, en listas o en bases de datos deberá existir una variable que nos indique el orden de los registros. Y puede ser la variable fecha o si no un número de registro. Ordenemos la columna de meses y no de manera alfabética, sino en el orden de secuencia de meses. Para ello nos vamos a ordenar y escogemos la columna de meses, valores de celda y lista personalizada. Y la que necesitamos es esta. Aceptar y confirmamos. Y nuestros datos fueron ordenados. Y no podremos ordenar únicamente una columna, sino podremos hacerlo con varias. Nos vamos a la opción de ordenar y podremos agregar niveles. Primero deseamos ordenar nuestro tipo de documento en orden alfabético. Luego ordenaremos nuestra sucursal por la lista personalizada que nosotros creamos. Agregaremos otro nivel para ordenar por tipo de cancelación. Y agregaremos un último nivel para tipo de venta. Y nuestros datos han sido ordenados, dando prioridad al orden en el que fue registrado. Otra herramienta importante en el manejo de bases de datos son los filtros. Herramienta que encontraremos en la pestaña de inicio, al lado derecho, o si no, en la pestaña de datos. Herramienta que nos permitirá buscar un subconjunto de datos que cumpla ciertos criterios. Para agregar un filtro, nos posicionamos en el encabezado y damos clic en filtro. Y obtenemos un filtro en la primera fila para todas las columnas. Otra forma sería seleccionando la fila en la cual deseamos agregar el filtro. Te recomiendo no seleccionar columnas al momento de filtrar, ya que dentro de la pestaña de filtros tenemos las opciones de ordenar, y si por un descuido ordenamos, la información relacionada entre filas se nos va a cruzar y la información será errónea. Para quitar el filtro, basta posicionarnos en el encabezado y seleccionar el filtro. Ahora vamos a agregar un filtro para todas las columnas. Dentro de las pestañas de filtro nos aparecen las opciones de ordenar y ordenar por color. Y también tenemos la opción de filtrar por color. Para borrar el filtro, damos un clic y pondremos en borrar. Podemos observar que al momento de dar clic sobre el filtro, nos aparecerán los datos únicos que están dentro de la columna. Y podremos verlo para todos los casos. De esta manera podremos filtrar únicamente seleccionando ciertos criterios, lo que permitirá visualizar los criterios seleccionados y los demás los va a ocultar. También podremos filtrar mediante búsqueda. Si escribo la palabra global y doy a aceptar, estaré filtrando todas las filas cuyas celdas de la columna I contienen la palabra global. Y si deseo ser más preciso en el filtro, me voy a filtros de texto
y escojo la opción es igual. Escribo la búsqueda deseada y estaré filtrando valores iguales a los indicados. De esta manera realizo búsquedas de subconjunto de datos mediante criterios. Hemos llegado al fin de otro capítulo de nuestro curso de Excel básico. Te pido que me ayudes con un me gusta y suscribiéndote para más videos. Te espero en el próximo capítulo. Hasta la próxima.